Dios les bendiga. De verdad es un honor estar en este lugar. Gracias, pastores. Dios les bendiga. Es una bendición ver tantas almas aquí. Les animo a que no suelten, amén, a que caminen. La verdad que es un gozo, una alegría estar aquí en esta tarde. Amén. Es un privilegio. Dios ha transformado grandemente nuestras vidas. Cuando venimos a este lugar, Dios da palabra, suelta una palabra de bendición para nuestras vidas. La vida de alguien que conoce a Jesús viene a ser transformada de una manera gloriosa. Amén. Él como hermoso Padre y nosotros como recién nacidos nos cuida, nos da de beber de esa leche no adulterada de la que habla su palabra. A nosotros nos corresponde no soltarnos de su mano. Amén. ¿Estás de acuerdo? Amén. ¿Qué pasó, Adi? ¿Me agacho? Me levanto. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Miren, hermanos, yo quiero platicarles algo de mi testimonio. En mi testimonio, cuando yo conocí a Jesús. Amén. ¿Sí se pueden sentar? Siéntense, hermanos, por favor. No quiero que se me queden paraditos. Se me hacía hacer ejercicio. Los quiero como los futbolistas. Amén. Yo vengo de una familia, hermanos, que creció conociendo la brujería, porque mi abuelo era un brujo. Así que por lo tanto yo crecí creyendo que eso era lo correcto. Mi madre entrega su vida a Cristo cuando yo tenía 17 años. Era algo diferente porque la brujería para mí no era mala. No era mala porque para mí el hacer limpias, el estar en ese tipo era algo normal. Yo vivía engañado. Hay brujos que saben a quién les sirven y hay brujos que viven engañados. ¿Sí? Hay gente que se dice que son sí, pero vamos a hablarlo así, que son elegidos, ¿no? Esta persona es una persona que cura, pero no cura por el diablo, sino por Dios. Ese es el tipo de brujos que yo crecí conociendo, ¿verdad? Te repito, hay brujos que saben a quién les sirven y hay gente que no sabe, que no conoce, y ese era mi tipo. Yo sabía que lo que hacía era de Dios, ¿sí? Porque yo me doy cuenta, porque mi abuelo no lo conozco, no lo conocí, pero sabía de quién era él, sabía lo que él hacía y cómo lo hacía. Entonces, él era como muy famoso entre la familia, ¿no? Tu abuelo, cuidado. Hablaban las personas que iban a curarse con él, que decían, a ver, tú tienes un mal y vamos a traer a la persona que tiene un mal, y que la traían, que en ese momento tardaba un momento en lo que entraba la persona que según esto le estaba haciendo el mal, pero traído por alguien que no se veía, golpeado el hombre, y ese era el que le estaba haciendo el daño. O en su defecto, en aquel entonces todavía no había carros bien, y oye, se descompuso la carreta, y que el abuelo tomaba un vaso de agua, lo veían, está en el camino fulanito en tal lugar, y iban y se encontraban la carreta con la rueda quebrada. Y era de ese tipo, ¿no? Mi abuela, ella sí la conocí, ella tiene 3 años que partió con el Señor, va para 3 años, ¿sí? Para 3 años que partió con el Señor, y ella platicaba cómo bajaban las brujas. Decía, las brujas hacía así, y el abuelo las bajaba y las golpeaba, y bueno, un montón de cosas. Entonces teníamos al abuelo en un alto estima, ¿verdad? Entonces, pues resulta de que me dice mi mamá, ¿sabes qué, hijo? Yo soñé que te dé esto, mi abuela, que te dé este Cristo, el Cristo que usaba mi abuelo. Yo tenía tenía como 22 años. Y tomo el Cristo, pero el Cristo le faltaba la cara y el brazo.
Y resulta que en mi casa, ahora ya de casado, encuentro a los 22 años cuando me lo dieron, encuentro la carita y encuentro el brazo. ¿Y qué estaba haciendo en mi casa eso? Que bueno, pues a lo mejor Dios quiere que me levante y haga lo que hacía mi abuelo, y pues así lo hice. Es una señal y comienzo a servirle pues al enemigo, ¿no? No le comencé a servir a Dios, porque lo único que busca el enemigo es que tú desvíes tu rostro de Jesús. Amén. Y utiliza con engaños que tú lo hagas para que dejes de ver a Cristo. Amén. Y muchos cristianos así vivimos, porque cristianos llegaron a mí a que les hiciera libres. Gente que yo sabía que iba a una iglesia. Y decía, ahí está. Ya ves, mamá, le decía a mi mamá, vienen hasta los cristianos a que les hagan un arreglo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay ignorancia en la iglesia. Porque hay gente que a lo mejor no se mete correcto. No porque los siervos no lo hagan, sino que tú no te metes. Yo recuerdo un amigo que me dice, es que necesito por la vía rápida. Ahora ya en Cristo yo, por la vía rápida de Jesús. Le dije, ¿quieres irte con el diablo? Vete allí con los curanderos, pero la vía rápida es Jesús. Esa es la vía rápida, es el freeway. Vete por los campos si quieres irte con los brujos. Y a lo único que te vas a ir es a perderte. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Amén. Así de que mi madre, cuando yo tenía 17 años, mi madre nos habla del Señor y invitaba a hermanos a sus reuniones y a compartirlos del Señor. Y nosotros, lejos de escucharlos, nos burlábamos de ellos. Nos burlábamos de los amigos que mi mamá mandaba de nuestra edad para que nos compartiera de Jesús. Y recuerdo mucho que entre mis hermanos y yo les decíamos carnazas. Porque hermano y hermano ya eran unas carnazas, les decía, ¿verdad? Y ya estábamos casados también cuando los llevaban, ¿verdad? Y mi mamá pues ahí, ¿verdad? Mi abuela también conoció de Jesús, también se bautizó para la gloria de Dios. Amén. Cuando yo conozco de Jesús, hermanos, mi mamá se empeñaba en esos 10 largos años en decirnos que Jesús sanaba, salvaba y liberaba. Y decía, mamá, pero es que estoy haciendo la obra de Jesús. Mira, tengo la Biblia, están los santos, no te preocupes. No, es que no es así, hijo. Ella quería decirme que solo Jesús, que no necesitaba yo de nadie más. Y recuerdo mucho que a veces yo me tenía que venir, porque había unas personas que no podían sanar, si no llegaba yo y las curaba. Entonces decía mi mamá, mira mi hijo, fíjate qué don tienes, ahora con Dios vas a crecer. Yo recuerdo que una vez un hermano enfermó y no podía él sanar, y me vine yo de Chihuahua, nada más hacerle una limpia, y en cuanto le hago la limpia todavía está trabajando. Entonces dice mi mamá, ya ves hijo, si tú te rimas con Dios, dice, vas a explotar. Y eso me llamó la atención. Si así ando haciendo, ahora si me meto de lleno a la iglesia, porque me llevaba mi mamá, pero así, no, pero detente. Decía, luego se confabuló mi esposa y mi mamá, y me ponían películas, y acá durmiendo mi pati, mira, está bien bonita. Y luego decía mi esposa, si tú confías en Dios, ¿por qué tienes que hacer esto? Es que tú no sabes, le decía yo, un día me vas a entender. Pero diario me ponía películas, y me ponía una cosa, y me ponía la otra junto con mi mamá. Y un día me dicen, oye, llévame a la iglesia. Es que yo no sé, tú sí sabes dónde. Ay, pues bueno, vamos a llevarnos. Pero yo siempre había apatía aquí dentro de mí. Yo no quería, ¿por qué brincan? ¿Por qué hacen todo eso? No, lo que pasa es de que son fanáticos. Yo no soy fanático. Yo creo en Dios, pero yo no soy fanático. Ahora yo soy el elegido, soy el que tiene el don. Mentira del diablo mentiroso. Amén. Así que por 10 largos años, hermanos, ella me habló de Jesús hasta ese día. Hasta ese día que me dijo eso, me llamó la atención, y un tiempo más
Yo le pedí un día que me fue a visitar a mi casa, ella, mi abuelita, le dije, ¿sabes qué, mamá? Quiero aceptar a Jesús en mi corazón, pero no me presiones, quiero hacerlo solo. No quiero que estés santo. Y más santo. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres tu Dios. Amén. Así es de que recibo a Cristo en mi corazón y comenzamos a caminar. Amén. Empezamos a caminar y me encuentro con esta palabra en Deuteronomio. Por favor, vayamos a la Deuteronomio 18. ¿Quién alaba a Cristo? Amén. 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 18:10 al 13. Amén. Amén. Nos dice el verso 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Y ahí pues el Señor me descubre la cosa terrible de la que yo estaba viviendo. ¿Quién consultaba a los muertos? Yo consultaba a los muertos. Mi abuelo es alguien que yo no conocí y yo le preguntaba y yo hacía cosas. ¿Y tú crees que mi abuelo me contestaba? No. Me contestaba Satanás. ¿Quién más me contestaba? ¿Quién más me hacía decir que estaba bien? ¿Quién más me daba la victoria en lo que yo hacía si no era el diablo? Porque eso caducaba. Se supone que si yo era alguien tenía que estar feliz y no estaba feliz. Yo vivía con problemas, vivía con adicciones. Santo eres tú, mi Padre. Amén. Así es de que cuando yo me encuentro con esta palabra, yo empiezo a ir a la iglesia, empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta que lo que yo hacía es algo que Dios reprueba. Amén. Y ahí es cuando yo decido seguir a Cristo. Cuando yo cumplí 27 años, a los meses empezamos a seguir a Cristo. Mi esposa y yo nos habíamos separado por un mes y yo la verdad decía yo, no hombre, sí, yo quiero vivir separado, no quiero ya. Pero la amaba, lloraba por mis hijos, pero cuando ella me hablaba, pues, mi boca solamente decía cosas de lo que yo no quería decir. ¿Verdad? Le decía que no la quería, que no, que se fuera. Pero cuando yo colgaba, entonces sufría. Amén. Así es de que decidimos ella y yo seguir, buscar a Jesús. Ella y yo comenzamos a seguir a Jesús. Amén. Sabemos que cuando venimos al matrimonio, venimos con maletas cargadas, llenas de ilusiones. Pero los dos traíamos culturas muy diferentes. Él siempre creía en la brujería, creía en todas esas cosas, pero siempre decía él, primero Dios y la Virgen Santísima, vamos a hacer esto. Y en la noche él se levantaba y decía, ¿sabes qué? Apunta, tengo una revelación. Y me decía, las cosas que se le veían, que el diablo le decía. Hacía preparados de alcanfor, de pirul, hacía bastantes cosas. Y en la noche él siempre se levantaba y decía, apúntale porque me vino una revelación. Dios me habló y vamos a rociar esto en las bodegas. Y yo empecé también a hacer las cosas que él hacía. Me empecé a unir a las cosas que él hacía y empecé a creer en las cosas que él hacía. Entonces, yo siempre le decía, había mucho dinero, se vendían muchos camiones en la bodega de fruta
pero siempre nosotros estábamos como descuidados, pues. Nunca había un tiempo con nosotros como familia. Y yo le decía, bueno, ¿por qué tú no me dices que me amas? Decía, yo venía de una familia, mi papá también muy machista, pero con nosotros era un papá muy cariñoso. Él siempre, bueno, cuando me vas conmigo, siempre yo fui la chiqueada, ¿no? Y yo siempre llena de mimos. Y llego con mi esposo y así como que muy machista. Él siempre negocio, los trabajos, siempre esa era su vida, la brujería, ir con los curanderos. Y ese era su tipo de vida de él. A veces él se iba a Chihuahua y me hablaba y me decía, ¿sabes qué? A las 12 de la noche sube porque tenía un altar. La casa de donde nosotros vivíamos era de 3 pisos. Y ahí formó él su altar, donde tenía este Cristo con veladoras, con huevos. Y él ahí hizo su altar. Y a las 12 de la noche me decía, sube porque voy a empezar a orar para hacer este trato. Dice, no te preocupes si las cosas se van a mover. Y las cosas de hecho se empezaban a mover. Dice, pero no te preocupes porque yo voy a estar ahí. Y a mí no me daba miedo. O sea, no me daba miedo porque él decía pues que iba a estar. Y yo empecé a creer en todas esas cosas. Después era algo, pues empezamos también con nuestros hijos. Empezamos a ir a que nos leyeran las cartas. Y de hecho mi hija, la más pequeña, los brujos y los que leían las cartas siempre nos decían, solamente van a tener 2 hijos. Estaba Adilene y estaba Héctor. Y en una ocasión me dijeron, y cuando tu hijo va a estar en peligro de muerte. Y así fue, porque nosotros creímos todo lo que los brujos habían decretado a nuestras vidas. A los 11 meses Héctor se cae y tuvo fractura de cráneo. Y los brujos así me lo habían dicho. Él va a estar en peligro de muerte. Y fueron 3 días que mi hijo estuvo en peligro de muerte. Después salgo embarazada de Alexa. Nosotros ya conocíamos a Jesús. En ese tiempo ya conocíamos a Jesús, pero fue una batalla, una lucha, porque los brujos habían decretado que solamente 2 hijos íbamos a tener. Él se iba a Chihuahua, pero ya era muy diferente. Ya me hablaba, orábamos, ya no era lo mismo. Pero aún así esa oposición seguía en casa, porque nosotros hacíamos esas brujerías, ¿sabes? Entonces en una ocasión yo sentía que me estaban asfixiando, yo sentía que me estaban apretando mi cuello. Me decían mis hijos, ¿qué tienes, mamá? Nada. En ese rato ellos hablan a su mamá, dice la mamá güera, y ellos hablan y ella llega por mí a casa. Cuanto más nos alejábamos de la casa, yo sentía que esa opresión se iba de mí, pero yo no podía estar en casa cuando nosotros estábamos solos. En casa era una opresión tremenda que se sentía. Nosotros para esto ya conocíamos de Dios. Mi esposo había cambiado, era un hombre diferente, aquel hombre machista. Yo le decía, ¿por qué no me dices que me amas? Y él decía, si ya sabes que te amo, yo no soy un hombre cursi, yo no puedo decirte eso. Pero cuando venimos a Cristo, Dios hace a los hombres cursis. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Yo aprendí, mi esposo aprendió, como dice la palabra en 1 de Pedro 3:7. ¿Me acompañan, por favor? Amén, amén. Primera de Pedro 3:7. Cuando estén todos listos, dan un fuerte amén, por favor. Amén. Amén. Dice la palabra, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es de que si tú no tratas bien a tu mujer, ¿qué dice la palabra? Que tus oraciones tienen ¿qué? Tienen estorbo. ¿Sale? Así que tenemos que tratar bien a nuestras esposas. ¿Sí lo dice la palabra así o yo lo estoy inventando? ¿Sí lo dice? Amén. Te lo repito.
Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Amén. Ahora mi esposo me podía decir que me amaba. Ahora mi esposo me trataba bien. ¿Sí? Ya no me trataba como ese vaso de Tupperware, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Saben cuáles son los vasos de Tupperware? ¿Sí? Y así hay algunos esposos todavía en Cristo que tratan a sus esposos como esos vasos de Tupperware, ¿verdad? Yo les decía ya en la iglesia, se ponen una máscara, entran a la iglesia y mi amor, y te tienen toda abrazada. ¿Y qué pasa cuando salen de la iglesia? Te vuelves a poner la máscara y te vuelves a poner los guantes, amén, y empiezan, ¿verdad? Así es lo que pasa. Pero nosotros también, dice la palabra en primera de Pedro 3:1. Regresamos 6 versos nada más para atrás, hermanos. Amén, amén. Dice la palabra: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, amén. a nosotras también las mujeres nos mandan que estemos sujetas a nuestros maridos. Yo creo que nos iba a costar mucho trabajo, ¿verdad? Por eso Dios lo dejó escrito, lo dejó ahí bien estipulado. Amén. Amén. Antes, en el tiempo de Abraham, ¿se acuerdan cómo le decía? Mi Señor. Y ahora, ¿cómo le dice? ¿Cómo le decimos nosotros a nuestro esposo? Bueno, hacemos como la cantante esa, ¿verdad? ¿Me estás oyendo, inútil? O rato de 2 patas. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo te diriges tú a tu esposo? ¿Le hablas con amor? ¿O le dices, tú cállate, tú no sabes nada? ¿Cuántas esposas escuchamos, aún siendo cristianas, que le hablan así a sus maridos? De verdad que no damos testimonio. O a veces nada más nosotros vamos a la iglesia y nuestro marido no va a la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Lejos de dar testimonio, ¿qué es lo que hacemos? Y luego tu esposo empieza, ¿y eso que eres cristiana? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Eso que vienes de la iglesia? Pero aquí estás, oh sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué pasa en casa? ¿Qué es lo que estás haciendo en casa? ¿Estás dando testimonio para que tu marido se convierta? ¿Amén o no amén? Amén. Me da risa, hermanos, porque dice mi esposa, cuando estábamos estudiando esta parte, dice que debo estar sujeta a mi esposo con jeto sin jeta, pero debo estar sujeta, y aquí lo puso. Amén, aleluya. ¿Es verdad o no? Muchas veces nos enojamos y se nos olvida la palabra, ¿verdad? Ya ponemos nuestra jeta, estamos enojadas, y pues sí, ahí dice, pero ya no queremos hacerlo. Les decía yo a las mujeres, tenemos que estar sujetas, con jeta o sin jeta, pero sujetas a nuestro marido, porque de verdad, estar sujeta a tu marido te va a traer muchas bendiciones. Yo lo he comprobado y ha traído muchas bendiciones a mi vida. Amén. Amén. Mi padre era un hombre muy enérgico. Cuando yo tenía 22 años él murió, pero no se movía nada si él no autorizaba. Nosotros somos una familia de 10 hombres y una mujer, entonces nada se mueve si él no lo dice. Cuando mi madre se convierte en Cristo, yo tengo 17 años, 5 años antes de que él muriera, y él aceptó perfectamente bien que mi madre fuera con los cristianos. ¿Por qué? Porque vio algo bueno, ¿verdad? Porque a lo mejor vio cambios en mi mamá. A lo mejor mi mamá se tenía que sujetar a fuerzas, con jeta o sin jeta, ¿verdad? Porque él así lo decía, pero ahora se sujetaba con una sonrisa. Y yo creo que a mi padre eso le gustó. Dijo, ¿qué puedes ir? Nomás llévate a los niños. Hay 2 niños más, hay dos hermanos míos más chicos que yo, y ellos los que se iban con ella. Yo ya no me sujetaba tanto, pero sí. Bueno, ahora, hermanos, caminábamos con un deseo. Nuestra vida fue cambiada y transformada cuando Jesús viene a nuestra vida. Yo dejo mi vida
de andar de brujo, de andar de mentiroso, y comienzo una vida diferente. Amén. En el 2000 comienzo esa vida y nuestra vida cambia. Ahora caminábamos con un deseo de conocer más la vida cristiana y más nos metíamos a esa vida hermosa y gozábamos cada día. Pasaron los años y tuve el deseo de alistarme en el ejército de los servidores pastorales de Dios. Amén. Y me encuentro con la sorpresa que mi amada no comparte ese deseo y empiezan las jetas sin jetas con jetas. Empezó un estira y jala, ¿verdad? Algo que yo le decía a mi esposa, bueno, pues yo me voy. Si tú no quieres, yo me voy. No es cierto. Ella me decía que yo fuera. Ella se venía aquí con sus papás y que yo, no, es que no se trata así. Tenemos que ir juntos, le decía yo a mi esposa. Y mi esposa me decía, no, es que no. Y yo le decía, ok, entonces mi baja espiritual es por tu culpa. Comenzó un declive, hermanos. Comenzó un declive por esa circunstancia, por esos jalones y estirones que yo le quería servir al Señor. Me quería, había se llamaba Escuela de Cristo, pero teníamos que meternos 3 o 4 meses. 6 meses, pero o sea, de internos, pues. Nada de que me salgo a trabajar, no interno. Entonces, no, métete tú, yo me voy con mis papás. Y no. Empezó un estilo y jala. En aquella ocasión yo estaba embarazada. Cuando él decía, ¿sabes qué? Dice la palabra que dejará el hombre a su esposa, y a su padre, a su madre, a su esposa, y se irá a predicar la palabra. Siempre eso me decía, ¿cómo? O sea, no dice así. Sí, así dice la palabra. Entonces al él decirme eso, no hombre, a mí se me venían las contracciones y siempre iba a parar al hospital. Me decía el doctor, es que todavía no es tiempo, pues ¿qué está pasando? Pues como el doctor no sabía nada, yo no le decía nada. Entonces siempre pasaba eso y me decía, ¿pero por qué? En aquel lugar donde nosotros estábamos, la iglesia no era muy próspera. Entonces en una ocasión se recibieron 2 de Escuela de Cristo y estaba haciendo un frillazo tremendo. Y yo volteaba y veía, esa iglesia está en el cerro, y yo volteaba y veía a las pastoras en sandalias. Y yo veía las carencias que pasaban las pastoras allá. Yo decía, yo no quiero esa vida para mí. Yo no quiero esa vida para mis hijos. Estaba haciendo mucho frío y las pastoras no tenían para comprarse unos buenos zapatos, unas buenas botas. Yo decía, yo no quiero esa vida para mí. Yo las veía temblando y yo cada vez que él me decía eso, yo decía, yo no quiero irme de pastora. Yo no quiero hacer eso. En 1 de Timoteo 6:8 nos dice, Aleluya. Amén. Dice la palabra, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra del Señor. Entonces, yo no veía las cosas antes de esa manera. Yo siempre estaba acostumbrada a tener más. Yo no me podía conformar con lo que el Señor me podía dar. Yo decía, yo no puedo vivir esta vida. Y ahora lo entiendo, que cuando Dios te envía, Dios te equipa, Dios te da las herramientas. Nosotros en la iglesia donde estamos, a veces son 45 niños, a veces son 50 niños. Y diario que hay servicio, se les da de cenar a los niños. ¿De dónde? Yo no lo sé, pero Él lo hace. No solamente nos da de comer a nosotros, sino les da de comer a 45 niños. Y a veces todavía sobra para darle a las mamás de los niños. De recién que nosotros empezamos el ministerio, decía a los niños, ya pastorela, me decían, ya no predique, solamente denos de comer, ya tengo mucha. Es un lugar muy pobre, pero Dios lo hace.
Dios de verdad, que Dios lo hace. Y esa palabra me pegaba, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y yo todavía me fijaba en el calzado, en el abrigo que la gente traía. Yo todavía no lo entendía. Amén, amén. Pues me regreso un poquito. Con el problema que empezamos a tener, que mi esposa no quería y que yo sí quería, comenzó un distanciamiento. Comenzamos a distanciarnos el uno del otro porque mi esposa ya no quiso estar en la misma iglesia, ella quería estar en otra iglesia y nuestra vida espiritual se comenzó a declinar, se vino para abajo. Y comenzamos poco a poco a compartir cosas del mundo. Lo que antes nos parecía malo, ahora lo veíamos muy normal. Te invito a que vayas a Proverbios 14:12, por favor. Amén. Y esto va para aquellos que se dicen que todo lo pueden, que no necesitan de un Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dice Proverbios 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de vida, ¿verdad? No. De muerte, dice la palabra de Dios. De muerte. Muchos aquí decimos: no hay necesidad de asistir tanto a la iglesia. Ay, hombre, tú no hagas caso, tú ve a gusto, tranquilo y ya. No, tienes que meterte, hermano. Amén. Tienes que meterte, no puedes. Tú piensas que el camino que tú llevas es el correcto, es una mentira, es lo que Satanás quiere que pienses, ¿verdad? Él quiere que pienses eso, por eso te dice, no pongas completo tu diezmo, no le hagas tanto caso a los pastores, no creas que son tan sabios. Tú haz lo que tú piensas y ese es un camino de muerte. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él te puso siervos, Él te puso líderes para tu vida espiritual, para que camines conforme al propósito de Dios para tu vida. Amén. ¿Sabes qué? Cuando yo vine a Cristo, yo sufría de una enfermedad y yo decía: me voy a morir. Yo tenía, dice, como ya les comentó mi esposa, teníamos un negocio grande y yo veía muchachitos correr, gente que trabajaba en el mercado y que ganaba en aquel entonces 100 pesos. Y yo decía: ¿de qué me sirve ganar todo este dinero si me voy a morir? Yo estaba enfermo. Y yo decía: no le hace que yo gane los mismos 100 que ellos, pero quiero vivir para enseñar a mis hijos a trabajar, para enseñarles a mis hijos a que puedan hacer cosas con sus manos, trabajar, porque ¿qué va a pasar con ellos? Mi hijo Héctor tenía 2 años, 3 máximo, Adilene tenía 5, 6, entonces yo no quería morirme. ¿Y qué hizo Dios cuando vinimos a su camino? Me sanó.